Lectura del libro de los apóstoles. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la tradición de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre la controversia. La iglesia los proveyó para el viaje. Atravesaron Fenicia y Samaria. Contaron a los hermanos cómo se convirtieron los gentiles y alegrándolos mucho con la noticia. Al llegar a Jerusalén, la iglesia, los apóstoles y los presbíteros los recibieron muy bien. Ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe intervinieron diciendo: hay que circuncidarlos y exigirles que guarden la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Palabra de Dios. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Allá suben las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te alaben todos juntos. Aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer, por leer las lecturas que correspondían a la fiesta,
no leímos las que correspondían al día. Y en las que correspondían al día, Jesús invita a sus discípulos diciéndoles: vámonos de aquí. Y sin embargo sigue hablando. Ese vámonos de aquí es la invitación a salirse del mundo. El mundo es la sociedad injusta. El vámonos de aquí implica entonces que se trata de desmarcarse, de separarse de esa sociedad injusta para irse a la nueva tierra prometida. Así como en otro tiempo salieron de Egipto para ir a la tierra prometida, ahora se trata de salir del mundo para entrar en la comunidad cristiana, en la comunidad de los discípulos de Jesús. Pensemos lo que esto significa, porque entraña una enorme responsabilidad. Significa que cuando una persona se bautiza, cuando una persona abandona la solidaridad con el mundo para asumir la solidaridad con Jesús, entra en una comunidad que es alternativa al mundo. O sea, el hecho de que una persona se salga del mundo y entre en la comunidad cristiana implica que esa persona va a encontrar en la comunidad cristiana un mundo nuevo, un mundo fraterno, un mundo solidario, un mundo donde se viva el amor universal. Esto nos sirve como criterio para nosotros analizar nuestras diferentes asociaciones o hermandades de grupos apostólicos que tenemos en la iglesia, pero sobre todo para nosotros analizar el papel que cumplen nuestras parroquias en la sociedad. No podemos ser más de lo mismo, tenemos que ser otra cosa. Eso es lo que significa alternativa, otra cosa, otra realidad. Pues bien, Jesús invita a los discípulos a entrar en una nueva relación de convivencia, en una nueva comunidad que es ya, digámoslo así, el anticipo de la definitiva tierra prometida. Ya aquí en la tierra, en la medida en que el cristiano se sale del mundo y entra en la comunidad, encuentra un espacio donde vivir su libertad cristiana, es decir, la libertad para amar, y la vida nueva, la vida en el Espíritu Santo, la vida según el amor universal de Dios. Esto entraña entonces que nosotros, ya rompiendo la relación con el mundo, entablamos una relación nueva. Y esta relación nueva es con Jesús. Y a través de Jesús con Dios. Y esta relación nueva de nosotros a través de Jesús con Dios se verifica por el Espíritu Santo. Eso es lo que Jesús nos quiere decir en esa alegoría de la vid y los sarmientos, que ya leímos el domingo y que no nos podemos cansar de leer, porque eso contiene un mensaje muy profundo. Entonces, al entablarse esa relación, ¿qué es lo que se espera de nosotros? Jesús lo expresa en términos de frutos. Pero los frutos son lo que ayer llamábamos las obras del Señor. Es decir, todo lo que signifique libertad y vida para las personas. Para nosotros producir fruto implica entonces trabajar
incesantemente por la libertad y por la vida de las personas. Quien no produzca ese fruto, dice Jesús, el Padre lo corta, es decir, no lo reconoce como miembro de la comunidad de Jesús. Esto es una cuestión para reflexionarla con mucho detenimiento, sin miedo, pero sí con seriedad y con responsabilidad. Para pertenecer a la comunidad de Jesús no basta un nombre, se requiere una vida. Y esa vida es una vida que implique el compromiso de la propia existencia a favor de la libertad y la vida de los demás. Solo así el Padre nos reconoce como miembros de la comunidad de Jesús y solo así Él nos va limpiando, nos va capacitando para que produzcamos más fruto. Y esa producción del fruto se da en la medida en que nosotros nos atenemos al mensaje de Jesús. Ustedes están limpios por las exigencias que yo les he comunicado. En esa lógica, entonces, nosotros sentimos que la comunión con Jesús no se reduce simplemente a tragarnos la hostia en la celebración de la Eucaristía. La comunión con el Señor se verifica en el hecho de que nosotros compartimos con Él el mismo espíritu, circula en nosotros la misma vida, y esa circulación de vida nos impulsa a realizar las obras del Señor. De ahí que esta relación entre nosotros y el Señor sea una relación dinámica que está llamada a un continuo crecimiento. Este crecimiento se da internamente dentro de la comunidad por el hecho de que cada uno de nosotros crece en el amor universal. Cada vez es más posible ser más abierto, más universal en el amor. Que cada uno crece en su manera de vivir como creyente, como cristiano. Que cada uno crece en su manera de convivir con los demás. Todo esto son implicaciones de producir el fruto internamente, pero ahí no se queda todo. El fruto nos lanza hacia afuera. Hemos señalado en otras oportunidades que ningún árbol consume sus propios frutos. Es decir, el árbol no produce frutos para sí mismo, sino para la vida de los demás. La metáfora del fruto es muy expresiva. Y entonces esto significa que esta ebullición de vida que se da dentro de la comunidad cuando nosotros crecemos en el amor universal, mejoramos y afianzamos nuestra convivencia con los demás. En esa misma medida, entonces, esa experiencia del Señor nos lanza hacia afuera, a la misión. Y allí está el segundo aspecto de la maduración del fruto, cuando vamos expandiendo este amor y creando comunidades de gente que sale del sufrimiento del mundo para entrar en comunidades donde viven la libertad y la vida nueva. Esto es toda una tarea y por supuesto que no puede afianzarse en nuestras meras fuerzas. Esto tiene que afianzarse en la fuerza del Señor. Y por eso Jesús nos habla de la oración. Entendida la oración como ese
unir de fuerzas que nosotros hacemos con Dios para realizar la obra. Cuando nosotros oramos, no vamos a decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Dios tiene ya clarito lo que Él tiene que hacer. No vamos a caer nosotros en ese cuento de la gente supersticiosa que dice hay que pedirle a Dios para que se acabe esta pandemia, como que Dios está distraído en el cielo viendo televisión y no se ha dado cuenta del sufrimiento que hay acá. No, esa no es nuestra manera de orar. Nuestra manera de orar es decirle, Señor, ¿cuál es mi papel aquí? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Dime, ilumíname, guíame. ¿Qué es lo que yo le puedo aportar a la humanidad en esta situación? Y luego, cuando nos queda claro qué es lo que nosotros estamos capacitados para dar, entonces, Señor, dame la fuerza que necesito para realizar esta tarea. Y todo lo que pidamos en función de esa misión, podemos tener la absoluta seguridad de que Dios nos lo concede. Es a eso a lo que se dirige la oración cristiana. Nosotros no estamos peleando con un Dios remiso que no quiere dar las cosas y está aferrado a sus bendiciones y nosotros se las vamos a arrebatar, y entonces como no podemos nosotros recurrimos a la Virgen y recurrimos a San José y recurrimos a no sé quién para que entre toditos nos pongamos de acuerdo para arrebatarle a Dios. No, no tengamos esa visión mezquina de Dios. Más bien, sintámonos como una comunidad de hijos y de hermanos que le pide al Padre, ilumínanos. Y en esto contamos con la ayuda de la Iglesia del cielo. La Virgen, San José y todos los santos están pidiendo exactamente lo mismo, que nosotros veamos con claridad ¿cómo es que hay que realizar el designio de Dios? Primero, hay que identificar el designio de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? En medio de este mundo donde hay tanta convulsión, se han desatado tantos odios, hay tantas formas de reaccionar. Nosotros tenemos que ejercer el discernimiento. Ayer leía que alguien decía, ustedes los cuchos, yo me incluyo ahí porque tengo 75 años, ustedes los cuchos no tienen que venir a darnos lecciones a nosotros porque se dejaron encajar la ley 100 y la reforman de esto y aquello y lo uno y lo otro, y entonces por ese lado ustedes no tienen ninguna autoridad para venir a decirnos cómo hacer las cosas. Efectivamente, nosotros no. Es Dios el que puede decirles a las nuevas generaciones para que no repitan los errores que cometimos nosotros. Pero entonces se justificaban. ¿Qué nos critican porque destruimos una estación del metro, un bus? Eso se puede comprar, pero lo que ellos nos han quitado a nosotros, ¿cuándo lo vamos a recuperar? O sea, se está justificando una destrucción con otra, pero si legitimamos una destrucción, legitimamos la otra. Si legitimamos un ataque, legitimamos el otro. Hay contradicciones y esas contradicciones no las ven los que las están proponiendo porque los ciega su odio. Y entonces se necesita que nosotros hagamos resplandecer la gloria del Padre. La gloria del Padre no es un ramillete de elogios que nosotros le hacemos a Dios. La gloria del Padre consiste en que nosotros realicemos las obras de Jesús para que la humanidad
encuentre en ese amor universal de Dios la forma correcta de hacer historia. Fijémonos la tarea al mismo tiempo exigente, pero grandiosa que Dios nos confía. Cuando Jesús nos dice, salgamos de aquí, vámonos de aquí y formemos un pueblo nuevo, no nos está diciendo que nosotros nos marginemos de los demás porque nosotros somos los buenos, los que rezamos, y los otros son unos impíos que ni siquiera agarran una camándula. No, Jesús no nos dice eso. Ser católico no significa usar un adjetivo como consigna de guerra. No somos católicos contra nadie. Somos católicos a favor de todos, porque católico quiere decir universal, y lo universal que nosotros tenemos es el amor de Dios.